Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a tratar del libro de Apocalipsis. Me imagino que, bueno, no voy a imaginarme, déjame preguntarles, a ver qué piensan. Vamos a suponer, así como hicimos con los evangelios, que mueres, te vas al cielo, llega al cielo, y ahí está el apóstol Pedro, esperándote. Y dice, mira, fulano de tal, Dios te bendiga, llegaste. Estábamos un poco asustaditos si iba a llegar o no, ¿verdad? Llegaste. y veo que perteneces a una iglesia pentecostal. Esa gente sí cree en la segunda venida del Señor, ¿verdad que sí? Nadie quiere terminar degollado, esperan el rapto, no quieren ver la bestia, y tú, amén, amén. Pero, dice Pedro, me gustaría saber en verdad, ¿qué usted sabe del libro de Apocalipsis? Y dependiendo de la respuesta, puede ser que los cielos estén abiertos o ahí está el elevador para abajo. Ahora, tiene la oportunidad, la salvación es por gracia, no por obra, pero por si acaso, ¿qué le diría a Pedro? Bueno, esto es lo que yo sé de ese libro. Y pueden comenzar. ¿Qué piensan? ¿Qué sabes de ese libro? Y no hay respuesta incorrecta. Bueno, pueden haber respuestas incorrectas, pero es para ver qué en verdad sabemos del libro. Anda. Lo escribió Juan, lo escribió. ¿Cuántos están de acuerdo con ese pensamiento? Que lo escribió Juan. Es cierto, Juan lo escribió. Right? ¿Cuál Juan fue? ¿Qué es lo que le han enseñado? El apóstol Juan, claro, ¿verdad? En la isla de Patmos, ok. Ahora, ¿dice eso el libro Apocalipsis, que es el apóstol Juan que escribió este libro? De la forma en que hice la pregunta, saben que es no. Lo que sí dice es que yo, el siervo Juan, ¿verdad? Y no solo eso, él se llama uno de los profetas. Lo único que él se llama es un profeta. Él no dice, yo soy el apóstol, yo conocí a Jesucristo, yo me acosté sobre el pecho, yo pesqué con él, nada. Simplemente, yo soy Juan. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, porque Juan era un nombre muy común. Y no solo eso, en Éfeso, donde se supone que Juan murió, hay 2 tumbas y las 2 tienen el nombre Juan. Así que pudo haber más que un Juan. Y habían profetas en esos días. Esta idea de que Juan el apóstol fue el que escribió el libro de Apocalipsis viene de la iglesia primitiva, de la iglesia católica, las tradiciones. Ahora, puede ser que eso es correcto, pero no es algo que es verificado históricamente, que uno puede decir con certeza, sí, amén, fue el apóstol Juan. Lo único que dice es Juan, profeta. Y la tradición nos dice que ellos creen que era Juan el apóstol. Puede ser, no puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir acerca de este libro de Apocalipsis? La revelación que se le da a Jesucristo. La revelación que se le da a Jesucristo, ¿verdad? Y esa palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis. Por eso algunos libros dicen apocalipsis, otros dicen revelación. Sí, eso es el título. ¿Qué más? 7 iglesias. 7 iglesias. Muy bien, 7 iglesias. Y la pregunta es, ¿son iglesias históricas o qué? Existen. ¿Existen hoy en día? En ese día, sí, que existían, ¿verdad? ¿Habían 7 iglesias solamente en la iglesia primitiva? No, había muchas iglesias. Y vamos a ver que estas iglesias que se mencionan, la mayoría son iglesias que Pablo nunca mencionó. Y hay iglesias que Pablo visitó que no están en el libro Apocalipsis. Así que estamos viendo otra tradición enteramente en el libro Apocalipsis. Eso sí, 7 iglesias, visiones de Jesucristo, Juan el profeta lo escribió, puede ser el apóstol. ¿Qué más? Profecías sobre la tribulación, ¿cierto? La palabra tribulación aparece. Es un tópico muy controversial. La mayoría temen la gran tribulación, no se quieren quedar para la gran tribulación. Nos va a sorprender, yo creo, lo que vamos a encontrar en Apocalipsis. Que yo creo que la perspectiva de Juan es muy diferente, muy distinta a la nuestra. ¿Ok? So, tribulación, claro. ¿Qué más?
Parece que van a entrar. Ajá. ¿Cómo? Milenio. Hay un milenio al final. ¿Milenio es cuántos años? 1000 años. Hay un milenio. Ok. Milenio, tribulación, Juan. Dos hombres que aparecen son profetas, ¿verdad? ¿Y qué hacen esos hombres? ¿Profetizan? ¿Qué hacen los profetas? Profetizan. Fuego. ¿Sale fuego de la boca de ellos? ¿Qué más? No, pero una a la vez. No todos van a entrar así rápido. Una vez, con la mano. Apertura de los sellos. Abre los sellos. ¿Y quién es aquel que es digno de abrir los sellos? Jesús. Muy bien. Yo no voy a dar la clase. Ok. Sellos, sí. Trompetas. ¿Cuántas trompetas? 7. La respuesta a todas las preguntas va a ser 7 hoy. Sí. La mujer y el dragón. Porque que Dios está en control sobre todas las cosas y que Dios reina y que Dios reinará. Ok, Dios es soberano sobre todas las cosas. Y Él lo ilustra diciendo que yo soy el Alfa y el Omega. Hasta griego han aprendido aquí. El principio y el fin, sí. Los 144,000. ¿Y quiénes son esa gente? Los testigos de Jehová. Hermana Ángela. ¿Cómo? Langostas. También. Sí, hay las plagas, sí, exacto. ¿Qué más? Sí. De los 24 ancianos. 24 ancianos. La condición de la iglesia. Eso es bien importante. Eso es bien importante. ¿Sabe por qué? Si yo les pregunto, ese libro, ¿para quién fue escrito? Para la iglesia. El libro de Apocalipsis no es para el inconverso. No es para la persona que está afuera de la iglesia. El libro de Apocalipsis es para la iglesia. Y es más, y esto es importante, eso se aplica a cada capítulo. Todo lo que dice el libro de Apocalipsis está dirigido al creyente. Eso incluye no solamente las bienaventuranzas y el apoyo de Dios y las promesas benditas, sino las amenazas, los castigos que pueden venir. En otras palabras, lo que este libro quiere hacer es despertar al cristiano. ¿Para qué? Para que esté ¿qué? Preparado. ¿Y preparado para qué? La venida del Señor, exacto. Muy bien, bueno, parece que todo el mundo está bien. Vamos a ver qué bien estamos. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, sí. El conflicto cósmico que hubo y Satanás, la tercera cuarta parte que arrastró. O sí, que el dragón es tirado al suelo, a la tierra, y se lleva una tercera parte de las estrellas con él, ¿verdad? Y después persigue ¿a quién? ¿A quién? A la mujer y a la iglesia. Aquellos que guardan ¿el qué? Testimonio, la palabra, y vamos a hablar de eso también. Ok, muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, y lo tengo aquí como siempre en inglés para que aprendan inglés, pero también se lo traduzco, se los voy a traducir. Vamos a hacer unas observaciones sobre el capítulo 1 del libro Apocalipsis. Y me gusta comenzar con esto porque en mi propia experiencia la mayoría de las personas brincan inmediatamente a las visiones, brincan inmediatamente al futuro, right? ¿Será eso los rusos o la gente de China o lo que está pasando en Israel ahora o la presidencia que tenemos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué de eso tiene que ver con el libro Apocalipsis? Lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho con los evangelios y las epístolas de Pablo, que básicamente es ir versículo por versículo, analizando las palabras de Juan y conectando esas palabras, esas frases, esas ideas con las otras partes del libro para ver que para la iglesia primitiva del primer siglo, ¿qué significaba para ellos? ¿Verdad?
Porque de nada le valía a la iglesia primitiva hablarle a ellos de los Estados Unidos, o de los rusos, o del pueblo de Israel, el moderno. Ni sabían que existía aquí las Américas. Así que nosotros vamos a leer el libro como quien dice, yo soy una persona que está en la congregación de Juan. Vino él, nos dio este mensaje, ¿qué significa? Y vamos a ver también que aún las partes del libro que parecen que son un poco que confunden, que no todo está bien claro, vemos que Juan nos da algunos detalles, unos clues para interpretar la palabra. Ok, vamos a comenzar. Lo primero, el libro Apocalipsis viene de una palabra griega, apocalipsis, así mismo se pronuncia en griego. Revelación es una traducción. Lo importante de esta palabra es tanto que es el título del libro. Right? No es simplemente una revelación, sí, claro, algo va a ser revelado, sino que es el título del libro. Right? ¿Quieres saber el título? Ahí está, Apocalipsis. Pero también es un género, en otras palabras, una literatura. Nosotros tenemos el libro de Apocalipsis, tiene visiones, ¿verdad? Tiene mandamientos, tiene profecías. Vemos bestias y estrellas cayéndose y el sol negro y la luna de sangre. Eso pertenece a un tipo de literatura. Y en el primer siglo habían otros apocalipsis. Los judíos escribían apocalipsis y hablaban de eventos comunes y corrientes en esa forma. Por ejemplo, aunque no están en la Biblia, usan esos mismos símbolos. Así que si ellos hablan de los cuernos, cuernos son un símbolo de poder, Y los judíos sabían que hablar de un cuerno era hablar de poder. Ahora el cristiano en ese ambiente quiere hablar de Jesucristo y habla de Jesucristo como si fuese el omnipotente. ¿Y qué dice? Tiene 7 ¿qué? Cuernos. Esos 7 cuernos lo que significa es que Él es omnipotente, ¿verdad? Ahora, como el libro Apocalipsis pertenece a este género apocalíptico, hay otra literatura que parece el libro Apocalipsis, pero no la tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es eso importante saberlo, verdad? Si tenemos la Biblia y creemos que es palabra de Dios y está aquí, ¿para qué saber de la literatura apocalíptica? Bueno, saber de la literatura apocalíptica nos ayuda a nosotros a no malinterpretar el libro, ¿verdad? Que el libro Apocalipsis no se puede interpretar como si fuese un salmo, o como si fuera una epístola de Pablo, o como si fuera un evangelio. Está hablando, está comunicando de otra forma, en una forma simbólica. Y la mayoría de la literatura apocalíptica comunica de esa manera. Por ejemplo, ¿dónde fue que Cristo fue crucificado? ¿Dónde? Gólgota. ¿En qué ciudad? Jerusalén, afuera de Jerusalén. ¿Qué dice Apocalipsis acerca de dónde fue crucificado? No quiero saber yo, quiere saber Pedro. Apocalipsis dice que fue crucificado en Sodoma y Egipcio. Ahora piensen en eso. ¿Por qué dice Juan que Cristo fue crucificado en Sodoma y Egipcio? ¿Qué piensan? ¿Qué le está tratando de comunicar? Que aquellos que crucificaron a Jesucristo son como los sodomitas. Son como los egipcios que persiguieron a los israelitas. En otras palabras, él no está hablando de una forma literal. Juan sabía que Jesucristo fue crucificado en Gólgota, en Jerusalén. No hay problema, él lo sabía. Pero lo que él quería comunicar era algo acerca del carácter de esas personas. Y para Juan y para Dios, esa gente era como sodomitas, egipcios. Así que hablar de una forma simbólica lo que permite es que uno se vaya profundizando en el significado de lo que ha sucedido en la vida de Cristo. En otras palabras, que este libro Apocalipsis no es simplemente una revelación acerca del futuro. Aprendemos cosas acerca de Jesús mismo. ¿Okay? Así que es un género y es bien importante conocer ese género. Jesucristo es el objeto y el sujeto del libro de Apocalipsis. El objeto y el sujeto. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando hablamos de Jesucristo como el sujeto del libro de Apocalipsis, lo que estamos diciendo es que Él es la persona que está divulgando el mensaje. ¿Verdad? Dios, Jesucristo, un ángel, Juan, las iglesias.
Jesucristo divulga, Jesucristo revela, Jesucristo enseña algo. Él es el sujeto, Él es el actor, pero también Él es el objeto. Y esto es algo que, por lo menos yo, escuchando mensajes escatológicos del futuro, de la venida de Jesucristo, nadie nos enseñaba de que el libro de Apocalipsis también nos revela algo acerca del carácter de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, lo que hace por nosotros y lo que hará por nosotros. Y no solo eso, que es un modelo para nuestra propia vida. Él es el modelo de cómo nosotros debemos llevar nuestra vida. Okay? So, Él es el objeto. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis habla de ese niño, ese varón que nace, que el dragón trata de devorarlo y después es arrebatado al cielo. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. En el capítulo 12 de Apocalipsis. Cuando yo, al principio de nuevo, cuando joven, hablaban del libro de Apocalipsis, decían que todo desde el capítulo 4 hasta el 19 no tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Que es solo los primeros 3 capítulos que tienen que ver con la iglesia, los últimos 2 o 3 de la iglesia, y lo demás eso es para el mundo. Dios va a destruir todo el mundo. Medio mundo va a ser destruido por Dios. A la verdad, es algo muy diferente y lo vamos a ver simplemente por leerlo. ¿Qué es lo que Juan nos está diciendo? Y claro, nos revela, Jesús revela cosas, pero también Jesús es revelado por este método. Hay una jerarquía, un orden de mayor a menor, de grande a pequeño en este libro. Y esto es algo típico de la literatura apocalíptica. Vemos muchos ángeles y serafines y siervos y de todo eso. Tenemos Dios primero, como dijo el hermano Joel, en control absoluto, alfa y omega. Principio y fin, right? Dios en control, soberano. Entonces vemos los ángeles, intermediarios. Ellos hacen la voluntad de Dios. Dios no se ensucia las manos, podríamos decir. Los ángeles son los que tocan las trompetas, abren los sellos, ¿verdad? Derraman las copas. Ellos son los que abren esos juicios. Dios simplemente está en control. Así que está Dios. Entonces los ángeles, vemos más ángeles en el libro de Apocalipsis que en los demás libros del Nuevo Testamento. Sí, hay 2 o 3 ángeles en los evangelios, quizá en el libro de los Hechos vemos un ángel, pero la mayoría del Nuevo Testamento no tiene tantos ángeles. En el libro de Apocalipsis hay ángeles para todo, ¿verdad? Para las iglesias, para los truenos, para las trompetas, para las copas, you name it, hay un ángel, right? Juan, él recibe la visión, recibe estos mensajes y también es mediador, right? Y hasta se confunde, ¿verdad? Cuando ve a un ángel y ¿qué hace? Se postra para adorarlo. Y él le dice, no, yo soy un siervo como tú, párate, right? Adora a Dios, right? Por poco se vuelve idólatra de la gloria de ese ángel, right? Tan grande que era. Pero Juan está ahí en ese orden. Y después los siervos. Los siervos son aquellos que participan en este drama. Y yo quiero que ustedes piensen en la iglesia cuando estemos leyendo lo que están haciendo los siervos, los testigos, el pueblo, en cada capítulo. Porque lo que está haciendo Juan básicamente es diciendo, mira, tú eres este carácter. Note lo que está sucediendo en el 3, en el 4, en el 5, en el 7, en el 20. Es para que, si hay un futuro que Juan quiere que uno vea, no es, ay, ¿quién es la bestia? ¿Estás preparado para la venida del Señor? Yo te voy a mostrar a ti aquellos que no están preparados. Y yo te voy a mostrar a ti aquellos que sí están preparados, para que tú veas cómo termina esto en tu vida. Eso le importa más a Juan que los detalles de todo lo que va a suceder en el mundo. Si leemos el libro cuidadosamente, vemos que lo que va a suceder en el mundo es opaco. No lo vemos claramente. Pero lo que le pertenece al cristiano, eso está clarísimo. Lo más importante es estar preparado. La eminencia, ¿verdad? Jesús viene. ¿Cuántas veces? Mira, el capítulo 1, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 22, versículo 6. Y el capítulo 22, versículo 10. Repite, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Right? ¿Y por qué lo dice? Para que estemos preparados. Así que eso es lo más importante de este libro. Tú no tienes que entender el libro completamente. Tú no tienes que entender qué significa todas las trompetas y las copas y las rameras y los montes. Lo que tienes que entender
es que Juan y Jesús, claro, quiere que estemos preparados para su venida. Eso es lo más importante. Lo demás es comentario. Lo demás es interés. Lo demás son detalles. Apóstol o un profeta desconocido, ya hablamos de eso, ¿verdad? Y de nuevo, eso es simplemente para que sepan que cuando estamos hablando de detalles históricos, hay mucho más que no conocemos que lo que conocemos. ¿Se acuerda del el Evangelio según San Juan? ¿Se acuerdan quién fue el autor de Juan? Los que estuvieron para los evangelios, ¿se acuerdan? Es anónimo, es anónimo. Los títulos de los evangelios fueron puestos por la iglesia, es tradición eclesiástica. Ahora, puede ser que eso es histórico, pero la verdad, el Evangelio de Juan, de Mateo, de Marcos y Lucas son anónimos. ¿Right? Lo que importa es el mensaje. Y de nuevo, esto nos ayuda a ver los límites de lo que tenemos y también que el enfoque es en el material. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas? Todo lo que nosotros hablamos en este momento, en estos minutos, ha sido solo del versículo 1. Así que cubrimos un versículo, solo quedan 403. Como les dije en el video, hasta que Cristo venga, eso es como termina la clase. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí tenemos el primer versículo. Que Dios ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ok, palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Eso es una frase que ocurre varias veces en el libro. Y hay algo que uno debe aprender en cualquier libro que uno esté estudiando, sea en Oseas, o Jueces, o Josué, o Reyes, o Isaías, o Juan, o Apocalipsis, es que muchas veces los autores repiten frases que son importantes, ¿verdad? Y en un libro como el libro de Apocalipsis, donde es fácil confundirse uno o perderse, uno se tiene que arreguindar de esas frases que en verdad lo ayudan a entender el propósito del libro. Y esta frase es muy importante porque, ¿sabe qué? Se aplica a los cristianos. Cada vez que menciona una persona que guarda la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y guarda el testimonio de Cristo, está hablando de un cristiano fiel. Y lo interesante es que le sucede a esos cristianos fieles. Es una frase que se repite con pocos cambios. Stereotypical le dicen en inglés. Y la mayoría de las veces que la encontramos tiene que ver con sufrimiento. Ahora, si ustedes se criaron como me criaron a mí, el libro de Apocalipsis, ese sufrimiento es ¿para quién? Para el mundo, ¿verdad? Para los inconversos, para los que no se arrepienten, ¿verdad? Pero ignoran el hecho de que los cristianos son aquellos que llevan la palabra de Dios, que tienen el testimonio de Jesucristo y como resultado son perseguidos. ¿Okay? Y vemos que ellos sufren. Ahora, eso no nos debe sorprender porque el Señor que nosotros servimos y seguimos sufrió también. Él padeció, Él murió y es el mismo papel que nos dejó a nosotros. ¿Okay? Si llevamos la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, también sufriremos como Jesucristo. No podemos participar en su gloria a menos que participemos en sus sufrimientos. Ok, vamos a ver 2 o 3 versículos. Algunos hablan del sufrimiento, capítulo 6, versículo 9. Note lo que dice. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Los que habían sido muertos, estos son mártires. ¿Y qué dice? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Okay? Ahora note, Juan introduce al principio esta frase, una frase importantísima. Y la próxima vez que uno la ve, tiene que ver cómo esto es una consecuencia. Fueron muertos, fueron martirizados
por llevar esa palabra. Ahora, eso no nos debe sorprender. Seguimos a una persona que cargó una cruz. Y la persona que carga una cruz, la carga para ser crucificado en ella. Nosotros hemos domesticado esa metáfora, ¿verdad? Ay, tengo un dolor de cabeza, es una cruz. Ay, la clase de Hernández es una cruz. Pero en verdad, en la iglesia primitiva, era como cargar una silla eléctrica. Uno la carga para sentarse en ella y morir. ¿Verdad? Y aquellos que llevan la palabra de Dios, el testimonio de Dios, se comprometen con ese final. Ese es el llamado. Sí, está el cielo, pero la puerta es la muerte. Y hay que pasar por esa muerte. Así que vemos los primeros en esa frase. Ok, el capítulo 12, versículo 11 y después el 17, voy a leerlos juntos. Esto es ese capítulo que hablamos hace un poquito acerca del dragón que fue arrojado a la tierra, trató de destruir al varón, el Mesías, y luego se desquita. ¿Con quiénes? Con aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. Voy a leerlo. 12, 11. Y note, aunque no estoy hablando de los símbolos en cada capítulo todavía, y aunque haya detalles que quizás digamos, ¿por qué es eso? Esta frase está clarita, bien clarita. Capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas. Como quien dice, mi vida, la vida no me importa. No es tan importante que obedecer la palabra de Dios. No es tan importante que seguir a Jesucristo en una forma fiel, lo más fiel que yo pueda. Lo más importante, más que mi propia vida, es llevar ese mandamiento. Y menospreciaron sus vidas, que es básicamente decir, se entregaron a la muerte. Y de nuevo, ese es el modelo de Jesús. Y al final de ese capítulo, después que Satanás es arrojado a la tierra y se desquita con los cristianos, mira la forma en que se describe al final. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Note, no pudo destruir la mujer, no pudo destruir a Jesucristo. Entonces, ¿qué? Se iba a desquitar ¿con quiénes? Los cristianos. Estamos en el capítulo 12. Note que la iglesia no se fue a ningún lugar. Está ahí esperando al dragón. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cada vez que vemos esa frase, termina con muerte. Y de nuevo, es fácil olvidarse de eso. No lo pensamos. Brincamos inmediatamente a la resurrección, inmediatamente a la segunda venida. Pero note que cada evangelio, cada epístola de Pablo y aún Apocalipsis enfatiza este detalle acerca del costo de ser un cristiano. El sufrimiento es parte de ser cristiano. Si estás haciendo lo que debes hacer, lo más probable es que va a encontrar sufrimiento. Ok, 19:10. 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, ok, aquí está el ángel, ¿verdad? Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Note qué lindo es esto. Note qué lindo es esto. El ángel le dice, yo soy el consiervo de tus hermanos. ¿Cuáles son tus hermanos? Aquellos que llevan la palabra de Dios, que tienen el mandamiento. Note, eso es fácil decir, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana en Cristo, ¿verdad? Nos llevamos, vamos a la iglesia juntos, cantamos juntos. El ángel le dice, la definición de un hermano es una persona que guarda la palabra de Dios, que lleva el testimonio de Jesucristo. Esa es la meta, ese es el criterio. Un hermano, una hermana, o podríamos decir un cristiano, es uno que guarda el mandamiento de Jesús.
Y el que guarda el mandamiento de Jesús menosprecia su vida hasta la muerte. Y note que esto es al final. Ya estamos llegando al final y todavía con esta nota, ¿verdad? Bien interesante. Capítulo 20, versículo 4. Y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, los degollados. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Por qué fueron degollados? Por el testimonio que llevaban. Ahora, de nuevo, cuando me estaba criando en la iglesia pentecostal, eso era la gente que no se fueron en el rapto, y para entonces llegar al cielo tuvieron que ser degollados. Es como una second chance, ¿verdad? Algo bien feo. Pero por lo menos me dejo cortar la cabeza si me cogen en el teatro, right? Así es que decía, porque el teatro era pecado, ¿verdad? Pero note, este versículo no es algo negativo, es positivo. Aquí está un ejemplo, tenemos un ejemplo de personas fieles. Fueron tan fieles, menospreciaron su vida hasta ser degollados. Ahora, uno piensa en el ser degollado, es algo muy feo, ¿verdad? Yo no quiero morir así. Prefiero un balazo o algo, ¿verdad? Pero que me degollen, eso no, para mí no, thank you, ¿verdad? Pero a la verdad, en la antigüedad, era, si lo quieren creer, era la pena de muerte para una persona que era ciudadano romano. Era una manera mejor de matarte. ¿Sí? La crucifixión se reservaba para los esclavos. Imagínense lo que eso nos dice acerca de Jesucristo. Y no solo eso, cuando crucificaban a una persona, no bajaban el cuerpo. Lo dejaban ahí para que se lo comieran las aves o los perros que venían si estaba ahí cerquita. Por eso es que no hemos encontrado mucha evidencia acerca de crucifixiones, porque esa madera se pudre y los cuerpos se los comen los animales. Son pocos que tuvieron el privilegio de que un familiar o alguien tomara el cuerpo y le diera un entierro. Cuando leemos este pasaje en su contexto, está hablando de una muerte privilegiada, un ciudadano romano. Vas a morir, pero por lo menos no vas a sufrir la desgracia de una crucifixión. También habían otras maneras que tomaban una madera y te daban en la cabeza hasta que muriera también, eso también peor. Pensamos en este asunto de ser decapitado y pensamos, eso es lo peor y eso solamente una segunda chance, como dicen ahí, ¿verdad? Que en el libro no. Es un privilegio, es el costo de seguir a Jesús y guardar su palabra. Así que cuando leemos el libro en su contexto histórico y cultural, lee un poco diferente. Y notamos que esta frase ocurre en el principio, en el medio y al final. Ok. Saw o vio. También este lenguaje se encuentra en la literatura apocalíptica. Right? Si vas a un libro apocalíptico afuera del Nuevo Testamento, va a encontrar estos profetas que ven. Es una forma de decir que quieren comunicar algo, una visión profunda. Ahora, no es decir que Juan no vio nada, puede ser que él vio, pero también se tiene que tomar en cuenta que es una manera de expresarse también. Todas estas visiones, si estudia el libro cuidadosamente, están compuestas de pasajes del Antiguo Testamento. Aún la bestia del libro de Apocalipsis está compuesta por las 4 bestias que Daniel vio en el siglo VI antes de Cristo. ¿Okay? Así que hay como una combinación de experiencia y también algo literario. Y por eso es que nosotros podemos estudiar estas imágenes, estas metáforas, y decir, ok, ¿de dónde viene esto? ¿Qué significa este símbolo? Así que él vio, y se repite muchas veces, por eso le dicen el seer, uno que ve. Hay alusiones escriturales en el libro entero. Casi cada versículo viene del Antiguo Testamento. Ahora imagínense,
pensamos en el libro de Apocalipsis como una serie de visiones acerca del futuro, y no solamente acerca del futuro, buscamos que sea aplicado a algo que está sucediendo ahora o que sucederá, ¿verdad? Pero cada versículo, cada línea tiene un pasaje del Antiguo Testamento, el lenguaje. ¿Eh? No dice como Mateo, esto fue escrito, o aquí Jesús cumplió lo que se dice en Isaías o en Jeremías. Nunca dice eso, hace esa referencia. Pero el lenguaje mismo que usa viene del Antiguo Testamento. En otras palabras, parece que Juan era una persona que estaba saturada en la palabra de Dios. Su propio lenguaje viene de la Biblia. Sus imágenes, sus símbolos, el narrativo, todo eso viene del Antiguo Testamento. Y en cuanto al Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis es el libro que más tiene referencias al Antiguo Testamento, más que Mateo, Lucas, Marcos, el apóstol Pablo. Así que vemos no solamente que tenemos las escrituras con Juan, sino que él mismo usa las escrituras. Bienaventurado. Ahora esto sí es grande. Leer el libro trae bienaventuranzas. La persona que lee el libro de Apocalipsis es una persona dichosa. Ahora imagínense la ironía. La mayoría de las personas no entienden el libro. Prefieren no leer el libro. Le temen al libro. Les da pesadillas leer ese libro. Sin embargo, lo primero que dice Juan es, bienaventurada la persona que lee este libro. En otras palabras, hay bendición. Si carece de bendición, le está pidiendo a Dios una bendición, la receta, lea el libro de Apocalipsis. Aunque no piense que va a ser una bendición, es una bendición. Sí hay una maldición, pero la maldición está para aquellos que quitan palabras del libro de Apocalipsis, que cambian el mensaje de Apocalipsis, ¿verdad? Si saca algo o añade algo, entonces hay maldición. Pero leerlo trae bienaventuranza. Y como esta frase que vimos de los que llevan la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, las bienaventuranzas también se repiten varias veces en Apocalipsis. Es más, se repiten 7 veces, que no debe ser una sorpresa. Cuando estudiamos los evangelios, una de las cosas que vimos es que los números se usan continuamente en una forma simbólica, se repiten y tienen un simbolismo muy grande, muy lindo, muy profundo. Bueno, no solo hay 7 iglesias y 7 tronos y un sinnúmero de 7. Las bienaventuranzas también se repiten 7 veces. Okay, así que tenemos el capítulo 1, versículo 3, lo leímos ahora. El próximo es el capítulo 14, versículo 13. Es la segunda bienaventuranza. De nuevo, y note, ¿dónde se encuentra? Se encuentran a través del libro entero. Es la responsabilidad del cristiano leer el libro entero. No es que si fuera verdad, que desde el capítulo 4 al 19 no es para el cristiano, mire todas las bienaventuranzas que se hubiera perdido. El libro entero es para el cristiano. Capítulo 14, versículo 13, dice de la siguiente manera: oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, ¿los qué? Los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué lindo, ¿verdad? Imagínense. A nosotros no nos gusta enfatizar tanto las obras. Soy salvo por fe, Dios me perdona. No importa si soy malcriado y hice algo malo, le pido perdón y ya está bien. Right? Me gustaría saber qué te va a seguir a ti cuando muera. ¿Qué va a estar detrás de ti? Imagínense, ¿qué va a estar detrás de ti cuando vayas al cielo? ¿Qué te va a seguir? ¿Ah? Jesús. Las maletas, la migra se te sigue. ¿Pan de vas? No sé, la realidad, uno tiene que reírse o llora. Obras, imagínense, piense,
¿cuáles son las obras que te van a seguir? Y note, no va a ser las obras que tú piensas que son buenas, va a ser las obras que Dios piensa que son buenas. Porque nosotros hacemos las cosas con varios motivos. No siempre es simplemente yo te amo tanto, Jesús, que voy a hacer todo lo que tú quieras. Algunas veces queremos hacer una amistad o un negocio, o una conexión, o puede haber algo que me caiga bien. ¿Quién sabe? ¿Cuáles son las obras que te van a seguir? Y lo que dice el ángel aquí, bienaventurada la persona. Y note, de nuevo menciona ¿qué? Muere. Muere. Hay que pasar por la muerte. Bienaventurado eres si mueres en el Señor. ¿Y quiénes son los que mueren en el Señor? Aquellos que llevan la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Porque sus obras, ¿sí? Es como quien dice, las obras parecen como si fueran testigos. Van a testificar, van a decir, mira, 1, 2 y 3, esta persona ha hecho por los pobres, por los encarcelados, por las viudas. Piensa en Mateo, de nuevo, de otro género. Cuando Jesús dice, no te conocí, ¿por qué fue que no lo conoce? Porque tenía hambre y no me diste de comer, tenía sed, no me diste agua, estaba desnudo, no me diste ropa. Y él dice, ¿cuándo te vi así? Cuando lo ve en alguna persona, cualquier persona. Soy yo. Es bien interesante, es como quien dice, cada vez que nosotros estemos en un vehículo, estemos andando, vamos a Minneapolis y hay una persona homeless, una persona acostada ahí en el frío, ¿cuántos de nosotros pensamos, ese es Jesucristo? Sin embargo, ese es el criterio que Él nos da, no hay otro, está bien claro. Ahí yo estoy, esa persona que tiene hambre, esa persona que está sufriendo en el hospital, esa persona que no sabe qué hacer. Ese es Cristo. Cristo, hablamos de Cristo, que estamos en la presencia de Dios, pedimos por la presencia de Dios, y sin embargo, lo que Cristo dice es, mi presencia está donde estén los pobres, donde estén los necesitados. Y ahí está la oportunidad de tú hacer una buena obra que te vaya a seguir. Los cultos no te van a seguir al cielo. Es muy fácil sentir la presencia de Dios en un culto, ¿verdad? No es fácil sentir la presencia de Dios cuando vamos apurados y hay una persona pidiendo dinero porque tiene hambre, ¿verdad que no? Así que el libro de Apocalipsis, que tanto tiene que ver con los cielos y las aves y ángeles, es muy práctico. ¿Cuáles son las buenas obras que tú tienes que te están siguiendo ahora mismo? Haga una lista. Los que estuvieron aquí por la clase del Evangelio de Lucas, el Evangelio entero analiza el discipulado según esa misión de Jesús. Jesús vino para los pobres, los encarcelados, los ciegos, los oprimidos. El que sigue a Jesús se va a encontrar con esa gente, porque ahí es donde Él está. Si tú te encuentras con gente rica, que tienen su vista, pueden ver, no tienen problemas, tienen todo, no hay sufrimiento, estamos bien. Puede estar cierto, puedes dudar, vamos a decir, que Cristo está ahí. Por eso es que en Lucas en particular, me alegra que lo haya mencionado, Él nunca dice, venga y sígame, como si no hubiera un costo, una condición. De nuevo, con protestantes nos gusta pensar, no hay condiciones, venga como eres. Y es cierto, venga como eres, pero cuando vengas, bota todo lo que tienes y después sígame, ¿verdad? Él dice, toma todo lo que tú tienes, véndelo, dale el dinero a los pobres y entonces sígame. No te atrevas a seguir a Jesucristo antes de botar toda esa porquería. Y Él se refiere a las finanzas, a las riquezas. ¿Por qué? Ahora, no es simplemente que Jesús odia a los ricos, no. Es que, ¿qué haces tú andando con dinero cuando hay gente pobre cerca de ti? ¿Qué clase de conciencia tienes que está podrido de finanzas, de riquezas, mientras hay personas que no pueden comer, no tienen de comer, sus hijos no pueden comer? Jesucristo, eso le da asco a Jesús. ¿Ya? Entonces le dice, si tú quieres seguirme, tienes que botar todo eso. No para botarlo por botarlo, para ayudar a los demás. Cuando Él dice, yo estoy por los pobres, ¿cómo es que Él lo hace?
a través de que aquellos que lo siguen le dan a los pobres. Y note, el único libro donde vemos que Dios mata a una persona, como lo hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cada rato Dios mata a una persona o dos, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento no es así, ¿verdad? Es más calmadito, paciente, ¿verdad? Pero Ananías y Zafira, ¿y qué hicieron? Vendieron su casa, escondieron parte del dinero. Ahora, el problema no era que no dieron todo. El problema era que ellos se hicieron. Aquí está todo. Era allá ellos, ¿verdad? Ellos podían quedarse con parte, pero querían que la gente pensara, aquí está todo, mira qué piadoso yo soy. Y Jesús prefiere que mueras que recibir ese dinero. Eso es en el Nuevo Testamento. Y esa gente cristiana. Es que aquí siempre tenemos, cuando venimos a Jesús, que tenemos el plan B. Si no resulta, agarro otro trabajo. Yeah, claro, claro. Y con Jesús solo hay plan A. Sígueme. El plan B es el infierno. Ok, 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora note, en otra parte, y no pude encontrar el versículo esta mañana porque vine así ajorado, pero hay un versículo en Apocalipsis también que dice que las buenas obras son las vestiduras blancas. En otras palabras, que las obras son simbolizadas por la ropa. Por eso él dice que tiene que cuidarte la ropa o mantener esa ropa limpia. Es una forma de decir que continúe haciendo las buenas obras. Y note que hacer las buenas obras es simplemente una forma de decir, pórtate como Jesucristo. ¿Eh? Pórtate como Jesucristo. Tantas veces que preguntamos, what would Jesus do? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? Note que todo lo que hizo Jesús no lo hizo popular. Todo lo que hizo Jesús trajo problemas y al final muerte. Así que si nos dan una palmadita por hacer algo bueno, o nos apoyan, o nos dan un poco de gloria, anuncian algo, ¡ay, hermano, tan dadivoso! Está bien. Pero a Jesús, cuando hacía las cosas y las hacía bien, perfectas, lo que él recibía era rechazo. ¿Sí? Así que la manera de medir si una obra cuenta no está en nosotros, sino en Dios. Dios es el que determina eso. Ok, nuevamente vemos un énfasis sobre las obras. Capítulo 19, versículo 9. 9:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Otra bienaventuranza. El capítulo 22 o el 26. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años. ¿Okay? Otra cosa que dice ahí acerca de los creyentes es que son sacerdotes y reyes también. 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Note, guarda las palabras de la profecía de este libro. El libro de Apocalipsis no es un libro simplemente como un puzzle, right? Un puzzle, ¿cómo se dice? Puzzle, un rompecabezas. Tiene mandamientos prácticos, tiene ejemplos para que nosotros los sigamos. Y la meta o el propósito del libro es demostrarnos a nosotros cómo nosotros debemos operar en un mundo de tinieblas. Right? Y eso no abarca que vamos a ser evacuados, nos vamos a escapar. Si Dios nos protege de sus juicios, pero va a venir persecución.
y vamos a tener que estar preparados para sufrir, para padecer hasta la muerte. Lo repite vez tras vez tras vez. Y bienaventurada la persona que escucha esas palabras, las personas que ponen en práctica lo que dice el libro Apocalipsis. Y de nuevo, todos los símbolos, sí, confunden. Todo no está claro, pero sin embargo, lo que debemos hacer sí está claro. Y más que todo, el ejemplo de Cristo debe de ser suficiente. Piensen en Pablo. Pablo, ¿qué es lo que él decía acerca de imitar a Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Imiten a quién? Note lo que dice Pablo. De mí. ¿Cuántos de nosotros decimos, no me imiten a mí, imiten a Jesús? Si me miran a mí, van a caer. Se van a escandalizar. Yo soy débil. ¿Cuántas cosas? Pero sin embargo, el criterio cristiano en el Nuevo Testamento es que deben mirarnos a nosotros. Y cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo. Porque para la mayoría, Cristo es invisible. ¿Cómo se va a manifestar a Cristo sino a través de nosotros? A través de nuestras obras, de nuestro comportamiento, de nuestro carácter, de nuestras decisiones, de donde nosotros nos juntemos. Cristo es lo que debemos reflejar. Él no se refleja así como un fantasma, a menos que una persona tenga una visión, ¿verdad? Pero aparte de eso, si me ven a mí, ¿ven a Cristo o no? Y si no, hay un problema. Así que Pablo nunca dice, no me miren a mí. Y es algo que debemos pensarlo. Y claro, es una forma de ser humilde, una forma de decir, yo soy una persona débil como cualquiera, yo tengo mis faltas. Y eso es cierto. Pero Pablo tenía sus faltas también. Pablo no era perfecto. Pablo tenía problemas donde quiera que iba. Pero sin embargo, él estaba confiado de que él podía decirle, imítenme a mí. Lo que ven en mí, ustedes lo verán en Cristo. ¿Right? Los evangelios, para eso están. ¿Right? Y note, si miras a Cristo, ¿qué es lo que él hizo? Sacrificó su vida. Cada día sacrificó su vida. Le daba comida a los hambrientos, sanaba a los enfermos, visitaba a aquellos que estaban enfermos. Todo su ministerio fue por otros que estaban sufriendo. Ahora, quizás no todos tenemos el don de sanidad o de profecía o lo que sea, pero sí puede darle comida a una gente. Puede regalar un abrigo. Puede preocuparte por una persona que no haya visto, una persona que está padeciendo. ¿Right? Eso es ser Cristo. Es muy práctico. No tenemos que arreguindarnos de lo sobrenatural, esperando las visiones y los toques del Espíritu. Y donde 2 o 3 estén, ahí está Cristo. No. Donde tú estés, ahí debe estar Cristo, aunque estés solito. Right? Porque nosotros representamos a Cristo. Right? Nosotros somos los representantes de Él aquí en la tierra. Ahora, si aparece por ahí una visión, yo soy el primero que digo, ¡gloria a Dios! Pero hasta que lo vea, espero que lo vean en mí y en nosotros, ¿verdad? Porque para eso nosotros estamos. Ok, 7 bienaventuranzas tenemos. Leímos el 7, ahora el 14, el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y ropas significa qué? Obras. Note, lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esas preguntas que yo le hice al principio, que Pedro en el cielo esperaba a ver si sabían algo del Apocalipsis, eso es una broma. Pero si hubiera sucedido, lo que a Pedro le hubiera gustado saber es si hemos lavado nuestra ropa. Con un cloro espiritual. Bueno, seguimos. El uso simbólico de números a través del libro de Apocalipsis. Hay múltiples de 7, ¿verdad? Ya hablamos de 7 y vamos a seguir hablando de eso. Los 144,000 también vamos a ver que es algo simbólico. El número 12 algo simbólico. El número 4 algo simbólico. El número 3 algo simbólico. Este libro está repleto de números y son usados de una forma simbólica. ¿Okay? Y ahí uno puede aprender el significado de los mensajes que se encuentran con esos números.
Profecía. Profecía. Este libro también es una profecía. Así que hablábamos de este libro como un apocalipsis, ¿verdad? Que usa símbolos y tiene bestias y ángeles y cuantas otras cosas. Un apocalipsis. Pero también es profecía. Habla del futuro. ¿Right? Sí, Cristo viene. Sí, va a haber un juicio. Sí, todo esto va a terminar y va a haber algo nuevo. Hay profecías acerca de todo eso. Y también hay profecías acerca de nuestras propias vidas. Así que es un libro profético también. Un libro apocalíptico y un libro profético. Juan es un profeta. Habla acerca de aquel que lee y los que oyen las palabras de este libro. Básicamente lo que eso significa es que cuando este libro se escribió, lo más probable es que lo mandaron a una congregación, quizás que se reunían en una casa, y una persona se paraba y leía el libro de Apocalipsis. Y todos estaban sentados escuchándolo. Muy distinto a lo que tenemos hoy en día. Cada cual tenemos una Biblia, cada cual tenemos el libro de Apocalipsis, ni nos atrevemos a leerlo enteramente. Pero en la antigüedad, si llegaba el misionero, mira, una epístola, una profecía de Juan, vengan el martes, vamos a leerla, todo el mundo ahí sentado atónito, los 22 capítulos, leerlos. Y se quedaban con esa epístola, esa profecía por una semana, 2 semanas, y después se la mandaban a otra congregación. ¿Y qué hay? Hay bendición para las personas que leen y escuchan estas palabras. ¿Por qué? No es porque van a saber el futuro. Saber el futuro lo que trae es confusión, si es verdad que lo sabe. Imagínense todos los predicadores y los evangelistas que han hablado de la política y del cumplimiento de Apocalipsis, y en un momento es Rusia, en otro momento son los chinos, y los americanos, los canadienses, los mexicanos, y terminan en error. ¿Right? Cambia cada rato cambia. Lo que no cambia es el hecho de que debemos ser fieles hasta la muerte, que debemos entregarlo todo por Él, que debemos seguirlo a Él como Él mismo llevó su propia vida. Right? Ok, so hay una bienaventuranza. En Colosenses capítulo 4, la epístola de los Colosenses, Pablo le dice a los colosenses que cuando terminen con esta epístola, désela a los laodicenses. Él menciona la iglesia de Laodicea. Right? Tome esta carta y dáselo a los laodicenses, y que los laodicenses tomen la carta mía y se la den a ustedes. Un intercambio. Ahora, hasta hoy en día no tenemos esa epístola de los laodicenses. Sería interesante. ¿Tú la tienes? Está ahí en el co. Seguimos. Primera Tesalonicenses también habla de otra epístola. Ok. Guarda lo que está escrito en el capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis. Ya lo leímos. Guardar las palabras de esta profecía. Ahora, note, aquí tenemos la última parte de ese género. Es una epístola también. ¿Sí? So, el libro de Apocalipsis es un apocalipsis, es una profecía y es una epístola también. Las tres unidas. También el libro está repleto de imperativos morales. Básicamente, mandamientos acerca de cómo uno debe comportarse. Aquí note, capítulo 2 y 3 son los mensajes a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Cada cual, Jesús nota que hay algo que tienen que corregir. Hay un problema o dos. Y Él los manda a arrepentirse y a hacer las buenas obras. Solo entre las 7 hay 2 iglesias que no tienen problemas. 5 de las 7 tienen problemas. ¿Okay? 14:12, no sé si lo leímos, déjame ver qué dice. Aquí está la paciencia de los santos. Y paciencia aquí en el griego es más bien como perseverancia. No es simplemente ser, tengo que esperar a mi esposa que está en la tienda. Paciencia. No es perseverar en medio de la persecución. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De nuevo, esa frase. Y 16:15, que ya lo leímos, y después al final también hay una amonestación ahí. Las visiones del futuro
el propósito de estas visiones del futuro es controlar nuestro comportamiento. ¿Right? Si vemos una bestia, una ramera, un narrativo de gente degollada, de un lago de fuego, del infierno, de bendiciones, de ángeles, todo eso, el propósito de todo eso es para que tú pienses en lo que vale la pena, en lo que es importante. No te olvides que lo que ves aquí en la tierra no es el todo, ¿right? Las oportunidades que tenemos, lo que sea, eso no es todo. Note, y esto es bien interesante e importante, la persona que nos da este libro entero es la persona que está a control de la historia. Dios soberano, ¿right? Dios que es rey sobre todo. Y ya conociéndolo todo, sabiéndolo todo, hasta el último detalle, nos presenta con esta información. Esto es lo que necesitas. ¿Sí? Ahora piensa en eso. ¿Puede el libro en verdad ser negativo o algo que causa espanto y terror? Si en verdad el soberano dice, aquí está el mensaje que debes ponerle atención. Esto es lo que necesitas para llegar al reino de los cielos. ¿Right? De nuevo, hay una bienaventuranza en seguir esto. El libro se debe leer desde la primera página hasta la última. No solamente tu parte favorita, no solamente el mensaje a las 7 iglesias, no brinque a las bodas del Cordero, right? Hay mucho más, todo se debe leer. Y de nuevo, como vimos, todas las bienaventuranzas se encuentran a través de ese libro. El tiempo está cerca, right? Inminencia. Enfatizado en varios versículos. Se escribe a las 7 iglesias de Asia o Asia Menor, que quedan en Turquía, el Turquía moderno, en el suroeste. Son 7 iglesias actuales. Eso, básicamente eso es lo que dice ahí. Creo que tengo un mapa que viene, so we'll take a look at the map. So, en otras palabras, Juan quizás sabía mucho más de lo que podríamos tener un libro Apocalipsis que tenía a Filipos y a Corintios y lo que sea, ¿verdad? Pero no. Creo que estas iglesias fueron escogidas no solamente porque necesitaban el mensaje, sino porque algo acerca de sus vidas, de dónde estaban, revelaba algo universal que era adaptable para la iglesia en general. Oh, ok. Aquí está la Odisea, right? La Odisea de la iglesia de Colosas, right? Y aquí hay un río. Right? Una de las cosas que Jesús le dice a los laodicenses, por cuanto no eres caliente ni frío, o frío ni caliente, sino que eres tibio, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Algo bien asqueroso, vomitaré de mi boca, ¿verdad? Y nosotros pensamos que eso refleja la vida espiritual de los laodicenses, ¿verdad que sí? Y es cierto, pero algo que revela también este pasaje es algo acerca de este río. Right? Ahora, cuando estaba en la iglesia pentecostal, tú tenías que estar en fuego, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes todavía están en fuego, right? Aleluya, ¿verdad? Y dice, mira, a Jesús prefiere que esté adentro o afuera, caliente o frío, pero así a media, todo flojo, no, te va a vomitar de su boca. Y es como decir, caliente es positivo, frío es negativo, estar afuera, en el mundo. Tibio, olvídate, peor. Pero si analizamos este terreno, encontramos lo siguiente. El río acá arriba era caliente. Quedaba cerca de Hierápolis. Aquí, este lugar se conocía como un lugar donde las aguas estaban bien calientes y las personas con artritis, con dolor en los huesos, podían entrar en el agua y sentían alivio. Ser caliente era ser capaz de dar sanidad, de dar alivio. Ahora, mientras iba bajando el agua, se iba enfriando. Cuando pasaba por la Odisea, no estaba fría, estaba tibia. Y los historiadores sí hablan, esto es afuera de la Biblia, los historiadores hablan acerca de aquellos que sin saber
de los ríos de la Odisea que se tomaron el agua y right, vomitaron o la escupieron. Y cuando llega a Colosas, ya estaban las aguas frías. Y la agua fría refresca, te la puede tomar, te da ánimo, te da energías. Así que cuando Jesús le dice a los laodicenses, caliente o frío, Él no está diciendo adentro o afuera, Él está diciendo adentro o adentro, útil o útil, right? Que sane o refresque, pero que esté ahí a medias, inútil, eso no sirve y te vomitaré de mi boca. Note, y esa es la iglesia que le está diciendo, te voy a vomitar de mi boca. No es al inconverso, no es a la persona que no cree, no es al rebelde, es a la persona que está en la banca en la iglesia adorando. Algo que pensar. Lo que Jesús le dice a estas iglesias revela algo no solamente de la condición espiritual, sino también del terreno, de los ríos, de las culturas. Cuando lleguemos a las 7 iglesias, quizás en 2 años o 3, vamos a ver que todos esos detalles tienen sus raíces en algo histórico, geográfico, topográfico, etc. El número 7, de nuevo, es un número que claramente es simbólico. Aunque sí habían 7 iglesias, sabemos que había más que 7 iglesias. Había un sinnúmero de iglesias, tenemos evidencia de eso. Así que Juan escogió estas 7 bajo la inspiración del Espíritu Santo, claro, porque el mensaje para ellas iba a ser un mensaje universal. ¿Right? ¿Cuántos de nosotros conocemos personas o iglesias que son como los laodicenses, o como la iglesia de Filadelfia, o como la iglesia de Esmirna? Y cada iglesia puede tener su etapa, donde es una y otra. Ojalá que no sean todas, menos las mejores. Cuando vemos tanto simbolismo, lo último que debemos hacer es leer el libro en forma literal. Eso es el problema de la mayoría de los intérpretes hoy en día. Toman el libro en una forma literal. Ahora imagínense, Cristo aparece en este libro como un cordero, pero dice un cordero de pie, como inmolado. Y no solo inmolado, degollado, sino con 7 cuernos y 7 ojos. Yo veo eso, yo pienso que es un monstruo. ¿Right? Si lo tomo en una forma literal, eso no tiene sentido, es un monstruo. Yo no quiero servir a un monstruo. ¿Verdad? Pero 7 cuernos es una forma de decir todopoderoso. 7 ojos es una forma de decir omnipotente. Right? Los ojos, 7 ojos, omnisciente, omnipotente y omnisciente. Degollado se refiere a su muerte y de pie a su resurrección. Así que vemos como un dibujo ahí que es raro, pero que no se puede tomar en una forma literal. Es simbólico. Y decir que es simbólico no es decir que no importa, es importantísimo. Lo que nos dice es que murió, resucitó, es todopoderoso y lo conoce todo. ¿Right? Una forma muy efectiva de demostrar eso. Ok, 7, un número que se encuentra donde quiera en el libro de Apocalipsis. Se encuentra más de 50 veces en el libro. 50. Think about that. Ahora, podríamos decir que el Apocalipsis se conoce por el abuso de estos números, tanto que se usa. Pero otros libros también usan los números de esa forma. Juan, el Evangelio de Juan, lo usa también. ¿Right? Por ejemplo, aquellos que se acuerdan de la clase de Juan, ¿cuántos milagros hace Jesús en el libro de Juan? Ninguno. ¿Qué hace en Juan? Señales. ¿Cuántas señales? Está ahí. 7, bendito sea Dios. 7. No 10, no 6, sino 7. Y no son milagros, sino que son señales. Así que ahí Juan está usando el número 7 también. Lo usa en una forma muy obvia, pero también la usa en una forma más cubierta. Por ejemplo, la mujer samaritana está hablando con Jesucristo y Jesucristo le dice, qué bueno, bla, 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 trae tu marido. ¿Qué ella le dice? No tengo marido. Y él dice, tienes razón,
¿Has tenido cuánto? 5. ¿Y el que tiene ahora? No es tu marido. Y Jesús es el séptimo. Séptimo, noten, 7, right? Ahora note otra más por si acaso, si están dudando como Tomás. Falta de fe en este lugar, lo veo. Cuando Jesús está en la boda de Caná y la mamá dice, mira, no tienen cerveza, no tienen vino. Se acabó la fría. ¿Qué le dice? Que no es qué. No es mi tiempo, no es mi tiempo. Right? No es mi tiempo. Y después, a las malas, hace algo, ¿verdad? Bueno, ya que me pusieron este lío, right? Voy a hacer algo. ¿Cuántos cántaros? 6. Note, él dijo, no es mi tiempo. Por eso solo hay 6. Cuando sea su tiempo, habrán 7. Right? Es una forma bien sutil de enseñarnos algo acerca de Jesucristo, de su doctrina, de su teología, del mundo, del futuro. Ahora, Juan es muy explícito en Apocalipsis, ¿verdad? Pero los otros evangelios lo hacen de otras formas también. Bien interesante, bien bello. Ok, so tenemos las 7 epístolas a las 7 iglesias. Voy a dar unos ejemplos de los 7, si acaso no me creían. 7 sellos, ¿verdad? Los 7 sellos que solo el Cordero es digno de abrir. 7 trompetas tocadas por 7 ángeles. 7 truenos. Ni sabían que había truenos, ¿verdad que no? Había 7 truenos, pero Dios le dice, no nos revele, no revele lo que hay en los truenos. En otras palabras, que hay un juicio que viene que no sabemos lo que contiene. Sabemos de los sellos, de las trompetas, de las copas, pero también hay truenos. Pero Dios no reveló cuáles eran esos juicios. Imagínense. Hablan de, todo el mundo habla, va a haber sorpresas en el cielo. Aquí está una sorpresa también. No creo que queramos verla. 7 copas derramadas por los 7 ángeles. Los 7 espíritus. 7 estrellas que vienen siendo ¿qué? ¿No saben? Vamos a ver. 7 candeleros también. ¿Okay? Candeleros, estrellas, 7 espíritus. Mire, 7 reyes, 7 montes. Y aquí Jesús o Juan habla acerca de la gran ramera que se sienta sobre los 7 montes. ¿Saben qué ciudad se conocía como la ciudad que se sentaba sobre 7 montes? Roma, la hermana Raquel Tapiero. Ok, good. Una estrella. Ok, 7 cuernos, right? Lo de Jesús, 7 cuernos, 7 ojos. Right? Juan tiene como una ilusión con el número 7, ¿verdad? Parece. Y imagínense el cuidado que uno tiene que tener escribiendo esto. Right? Y el 7 no es el único número, es el que parece más, pero hay muchos más números también. Aquí, hablando del dragón, mira, tiene 7 cabezas, 7 coronas o diademas para el dragón, y después 7 cabezas sobre las 2 bestias. Y esa es la forma de Juan demostrar que estas bestias están relacionadas con el dragón, tienen la misma cantidad de cabezas, tienen el mismo color, hacen sus obras. Si acaso no estaba harto del número 7, aquí hay 2 o 3 más. Las bienaventuranzas, claro, ya las leímos, 7 bienaventuranzas. Y de nuevo, los otros autores también hacían esto. Se recuerdan de Mateo en la genealogía, cuando estudiamos el libro de Mateo, que vimos que usaba el número 14, 14, 14, que es 2 por 7. También cuando vemos todas las profecías en Mateo, no habían 2, 3, 13, 20, habían 14 también. Así que no solo es el 7. 7 declaraciones acerca del Cordero, la doxología. La doxología es cuando le dan gloria y honra al Cordero. Note que mencionan 7 virtudes, podríamos decir. 7 declaraciones, poder, ¿verdad?
riquezas, sabiduría, poder, honor, gloria, bendición. Hay 7. No 6, no 5, no 20, 7. Así que no solo usa el nombre, sino dice las cosas 7 veces también. ¿Te imaginas cuánto tiempo esto tomó escribir? Pensarlo bien, organizarlo bien. Algo que quisiera que todo el mundo entienda es que estos libros fueron libros escritos por gente que eran poetas, gente con educación. Y el Espíritu Santo, claro, usó todo eso, pero sabían lo que estaban haciendo. Esto no es algo que uno lo tira ahí en un momento. 7 declaraciones también en la doxología de Dios, o en otras palabras, cuando dan gloria a Dios. Aquí es gloria al Cordero, acá abajo gloria a Dios, y encontramos 7. Bendición, gloria, sabiduría, acción de gracia, honor, poder y fuerza, fortaleza. 7 para el Cordero y 7 para Dios. Lo que indica también es que ese Cordero recibe la misma gloria que Dios, porque el Cordero es Dios. El Cordero comparte el trono con Dios. Es una forma muy sutil de decir que Jesús es Dios. En vez de Juan decir, mire todo el mundo, Jesús es Dios. No lo dice, pero lo demuestra con estas declaraciones doxológicas, con la gloria que Él recibe. ¿Dónde Él está con Dios en el trono. Y mire, note, ni hemos hablado de algo negativo todavía. Todo esto es positivo. Todo esto es bendición, todo esto es luz y se encuentra, mire, en el capítulo 7. Perdemos eso si paramos de leer en el capítulo 3, capítulo 5 también. 7 clases de sociedad, 7 clases. Hay reyes, poderosos, capitanes o generales, los ricos, los poderosos, los esclavos y los libres. 7. Ahora, si uno va leyendo el libro así, página por página, ni lo nota. Sí, quizás nota las 7 iglesias y los 7 juicios, pero estos detalles tan específicos, ¿entiende? Eso es algo grande. Hay bendición en leer este libro. Parte de la bendición es simplemente aprender algo nuevo, a tener curiosidad de cómo este libro fue compuesto. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Lo que yo quiero más que todo, como se los he dicho ya 2 o 3 veces, es que cuando vean estos detalles sean inspirados a continuar buscando las Escrituras, escudriñándolas, estudiando por su propia cuenta. Y también quizás que se queden un poco incómodos. ¿Cómo va a ser? Yo no entendía eso. ¿Será eso cierto? Bueno, busquen por su propia cuenta y después regresan y me piden perdón. Por dudar el siervo de Dios. Apocalipsis 1:4, la introducción a la epístola o el Apocalipsis es una introducción trinitaria. En otras palabras, que enfoca sobre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero de nuevo lo hace en una forma creativa. Este libro está lleno de doctrina, lleno de enseñanza cristiana. Right? No suena como Pablo, right? Pero en verdad en las visiones, en las introducciones, en las descripciones hay teología. ¿Qué tenemos? El que es, el que era y el que ha de venir, y esto se refiere a Dios. Mira, 1, 2, 3, 4 veces se refiere a ese título de Dios. El que es, era y ha de ser. Claro, ese título, ese nombre viene de Éxodo 3:14, cuando Moisés se encuentra con Dios y Dios dice, yo soy el que soy. Los 7 espíritus. 7 espíritus. Note que 7 significa completo o perfecto. La mayoría de los comentaristas piensan que 7 espíritus es otra manera de decir el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Así que tenemos Dios y después el Espíritu Santo. Y note, capítulo 3, capítulo 4, 5, y hay una referencia también en el capítulo 8, versículo 2, a esos 7 espíritus. Y después finalmente Jesucristo. Ahora, no es una teología bien descrita, como lo tenemos en los años después de la iglesia, pero sí están las semillas ahí, están los detalles.
Y no hay duda que hay un Padre, no hay duda que hay un Espíritu Santo y no hay duda que hay un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que aún en medio de todos estos detalles, este libro que supuestamente es del futuro, está revelando aspectos de la esencia de Dios, de la esencia del Espíritu Santo y de la esencia de Jesús. Hay mucho ahí que digerir, que pensarlo, que meditarlo. Pueden ver por qué es muy problemático que la iglesia no lee este libro, que no le ponga atención, que no lo estudie. Está repleto de alimento espiritual, gracia y paz. Interesante, es bien interesante esta introducción o este saludo, gracia y paz, lo encontramos en cada epístola de Pablo y la encontramos aquí en Apocalipsis. Apocalipsis no se parece a Pablo casi, pero en este detalle sí se parece a Pablo, gracia y paz. Los griegos cuando escribían una carta decían charein, que es como decir hello. Pues Pablo cambió charein, hello, a charis, gracia. Fue el primero que creó ese coro. No hay un saludo más lindo que el saludo cristiano, ¿lo conocen? Right? Es un saludo cristiano, gracia, en vez de simplemente hello en griego. El testigo fiel, y lo dejamos ahí, tomamos un break, nos vemos en 15 minutos. Hubieron varios que tuvieron preguntas y ni llegué a probar 3 leches hasta el minutito que pasó. No comí ni nada. Y les dije a ellos, bueno, pregunten durante la clase, quizás otros tengan preguntas también. Una oportunidad, si tiene preguntas acerca de Apocalipsis, no venga mencionándome Oseas e Isaías o lo que sea, o que sí. Nada, pero si tiene que ver con lo que hemos hablado, I'm happy to do it. Aquí. La palabra, cuando dice la palabra de Dios de que no le agregues ni le quites a este libro, ¿se refiere nada más al libro de Apocalipsis o se refiere a los 66 libros de la Biblia? Ok, muy buena pregunta, ¿la escucharon? Ahora, sí, el libro Apocalipsis, lo que yo diría es que la aplicación primaria es al libro de Apocalipsis. Y digo eso porque el libro de Apocalipsis no es el único que dice eso. Otra literatura apocalíptica también dice eso y no están en el canon. En otras palabras, que es algo típico de esa literatura, cuando ven una revelación así misteriosa con tantas verdades, no puedes cambiarlo. No lo cambie, no añade, no lo quite. Eso es algo típico y diría que su aplicación primaria es al libro. Pero como se ha ubicado al final del canon, los teólogos lo han tomado como algo que se aplica a toda la Biblia. Pero la verdad también es que, como estábamos hablando, los eruditos siguen encontrando mejores manuscritos, más antiguos, y van mejorando la forma de las escrituras. Ahora no son cambios radicales, pero podríamos decir, están añadiendo y están quitando. Así que una forma práctica e histórica en cuanto a las investigaciones textuales, si tomamos eso en una forma literal, hubiéramos tenido una peor Biblia, ¿entiende? Una Biblia que no fuese tan antigua. Yo lo veo como algo que la literatura apocalíptica lo tiene ahí en una forma típica, pero también podríamos decir que si en verdad pensamos que las escrituras son palabra de Dios, no está en nosotros cambiarlas en una forma radical. Una palabrita, un conjunto, un artículo, lo que sea, en el griego, el hebreo es una cosa, pero hacer que el buen samaritano sea malo, cambiarlo de esa forma ya es un problema. ¿Sí? Busca una forma práctica de balancear eso. Good. ¿Otra pregunta? Bueno, déjame leer el versículo para que todo el mundo lo escuche. Era el capítulo 6, versículo 10. Y este fue el quinto sello. Ok. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Perdí el lugar. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Tenemos unos mártires ahí y están pidiendo justicia. Básicamente es una imagen de que aquellos que han sufrido están, esperando la justicia, right? Y claman y gimen.
la respuesta de Dios que habla acerca del número de los que van a ser martirizados también es algo también típico de la literatura apocalíptica, donde todo lo que está sucediendo hay como un propósito, y es que la justicia de Dios, el juicio de Dios se manifieste. Y ha habido injusticias, ¿verdad? Hasta que todo el número de aquellos que van a sufrir se complete, no va a haber justicia. Están gimiendo porque eso trae el final, pero no está. Lo que vemos ahí básicamente es una imagen que nos dice que Dios está al tanto. Dios sabe que falta tiempo, pero hay más. Lo que me interesa de ese versículo es que en vez de aliviarlos y decirles no te apures, esto va a terminar pronto, y es lo que significa, él dice, vendrán más, van a haber más que van a sufrir. Este camino que Dios nos ha dado termina de esta manera. Y hay más, podríamos decir, que carecen de ese privilegio de entregar sus vidas por su Señor. ¿Entiende? Así que es una manera de decir que Dios ya ha determinado en su soberanía y en su omnisciencia que hay un número de aquellos que van a padecer. Y Él sabe cuáles son. Y hasta que ellos mueran, la justicia completa, entera, perfecta, no va a ser revelada. Así que yo lo tomo. ¿Ok? Uh-huh. Sí. Una pregunta, esto me lleva a pensar que hubiera la posibilidad que estas personas pudieran saber lo que está sucediendo actualmente en la tierra. O sea, ellos saben de alguna manera, porque ellos están hablando que no se ha hecho justicia, que todavía están abajo esperando su justicia. ¿Habrá la posibilidad de que ellos sepan, tengan esta de poder saber qué está sucediendo en la tierra, que está todavía allá con el Señor? Hablando de estos mártires. Oh, ok. Sí, que si ellos saben. Es difícil explicarlo en detalles que la Biblia no da. Mucho de esto tiene como una forma retórica, ¿verdad? El propósito de eso es simplemente subrayar el hecho de que habrán más y que Dios lo sabe, pero que vendrá el tiempo donde no creo que la intención de Juan sería que hay seres que están mirando y ven lo que está pasando sobre la tierra y que piensan como nosotros, tienen el juicio cabal como nosotros. Eso es mucho de demandar de esas escrituras. Mi opinión sería que yo no lo leería de esa forma, simplemente porque Juan es muy claro en lo que él quiere que sepamos. En estos detalles uno tiene que dejar que trabajen de su forma y que nos indiquen, bueno, básicamente el punto es esto, de lo que estén pensando, si pueden ver o no. Son especulaciones que simplemente él no nos da el privilegio de saberlas. ¿Quién sabe? Ninguno de nosotros hemos estado en el cielo. Quizás alguien tiene un testimonio, no sé. yo no. ¿Otras preguntas? No sé si he entendido bien lo que tal vez he estado queriendo decir cuando dice que algunos creen en el rapto y que la iglesia no va a pasar en el Apocalipsis, si va en el capítulo 3 o 4. Sí. Entonces, lo que está diciendo es, o no va a haber rapto, o la iglesia va a pasar todo el Apocalipsis y el rapto va a ser después. Buena pregunta. Y quiero decir primero que hay muchas opiniones y perspectivas acerca de este asunto del rapto. Y yo vengo de una iglesia donde se enseñaba que había un rapto y después habían 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz y después 3 años y medio de tribulación y después la segunda venida. Es la enseñanza tradicional dispensacionalista. La mayoría de los pentecostales o de las denominaciones pentecostales creen eso o enseñan eso. Yo también estaba en esa categoría. Pero mientras continuaba con los estudios y miraba el libro de Apocalipsis de la perspectiva del primer siglo, fue más difícil creer en ese esquema. No es que no haya verdades en eso, pero que yo creo que hay otras maneras que son más fáciles y más fieles al texto. Por ejemplo, la razón por la cual dicen que el rapto ocurre en el capítulo 4 es por este pasaje, lo voy a leer. Tenemos el capítulo 1, la visión de Jesucristo resucitado. Capítulos 2 y 3 tenemos los mensajes a las 7 iglesias.
Y después de eso, note lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ahora, ¿cómo es que leen ese pasaje los dispensacionalistas? Ven lo siguiente, mira, que Juan representa a la iglesia. Él es cristiano, representa a la iglesia. Oye una voz como una trompeta, right? Pablo dice que habrá una trompeta. La voz dice: sube acá, parece el rapto, right? Y después te voy a mostrar las cosas que sucederán después de esta, es decir, lo que viene después del rapto. Así es que interpretan ese pasaje. Y si uno lee el pasaje así simplemente, bueno, tiene lógica. El problema es el siguiente. En ninguna parte de Apocalipsis nos dice que Juan simboliza la iglesia. Eso es lo primero, right? So uno no puede asumir que, él es parte de la iglesia, así que él representa a la iglesia. Juan sí nos dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Entiende? Así que ya tenemos un símbolo usado por Juan que indica esto es la iglesia. Así que lo que debemos mirar es no qué es lo que le sucede a Juan. Juan es simplemente un profeta que sube y baja, sube y baja, sube y baja, y le da mensaje, ¿verdad? Dios. Pero ¿dónde es que suceden los candeleros? Bueno, tenemos los 7 candeleros, right? El capítulo 11. Alguien me preguntó de los 2 testigos. Ok, aquí viene. Prepárate. No se vayan al mundo. Están los 2 testigos, ¿verdad? Y los 2 testigos, algunos piensan que son Enoc y Elías, o Elías y Moisés, por las proezas que hacen, ¿verdad? Pero note lo que dice Juan. Estos 2 testigos son los 2 candeleros. Noten, candeleros. Él ya nos había dicho al principio, los candeleros son la iglesia. Y ahora vemos estos 2 testigos. ¿Y qué dice que son? 2 candeleros. Dice: pero no, Juan, hay 2, no 7. Bueno, las 7 iglesias, todas tenían faltas, menos 2. Menos 2. ¿Okay? También dice la palabra que un testimonio será establecido por la boca de 2 testigos. 2 testigos. ¿Ve? Así que lo que yo le estoy diciendo es que si nos imaginamos lo que está pensando Juan, es que estos 2 testigos simbolizan la iglesia en los últimos días dando testimonio. ¿Okay? Ahora, y del fuego que sale de su boca y de cerrar los cielos. Bueno, acuérdese que todo en Apocalipsis es simbólico. Right? La palabra de Dios es como un fuego ardiente. Right? Y note lo que sucede. Están dando testimonio, están predicando. Y cuando terminan ese testimonio, ¿qué sucede? Dios permite que la bestia salga del abismo y que los mate. Y después dice que después de 3 días, ¿qué sucedió? Una voz como de trompeta, y se pusieron de pies y subieron para arriba. ¿Entiendes? Ahora, para mí eso parece rapto. Porque ahí ya Juan nos dijo, estos son los 2 candeleros, están dando testimonio. Como todo el que da testimonio en el libro de Apocalipsis, padecen hasta la muerte, pero viene la resurrección después y hay una voz de trompeta. ¿Entiendes? So, no es que yo no crea en el rapto. ¿Pero cree que el rapto es la muerte? Cuando uno muere es cuando uno... Él describe ese asunto como si fuera así, muere y después resucita. Yo no sé que yo diría eso, que el rapto es cuando uno muere. Lo que yo sí digo es que si uno quiere buscar detalles que concuerdan con el esquema de Juan, esto parece como el rapto. Ahora, otra cosita, ese asunto de esos 2 testigos que suben al cielo después de dar testimonio, eso sucede en el medio del libro. Así que estoy diciendo, bueno, ¿será que estamos por parte de la tribulación y en el centro vamos para arriba? No. Porque una de las cosas que vemos en el libro de Apocalipsis es que en las visiones va del principio hasta el fin varias veces. Y al final del capítulo 11 anuncia que el mundo se terminó.
¿Entiendes? Y después tenemos una visión en el capítulo 12 de Jesús como niño. ¿Entiendes? So, si me preguntan a mí, hermano Juan, ¿qué en verdad tú piensas? Y deje de las monerías de las clases. Yo diría que no hay razón bíblica por el cristiano pensar que no va a pasar por una tribulación. Yo creo que para eso estamos. Yo creo que eso es el cristianismo. Y yo creo que la victoria viene al final. Es lo que yo creo. Y me respalda el apóstol, Juan. Pero yo reconozco que hay varias perspectivas y lo importante es que sea fiel hasta la muerte. Porque ¿de qué vale un rapto si no eres fiel durante la vida? Yo creo en el rapto, pero te fuiste al mundo. Eso tiene sentido. Ok, otra pregunta. Ajá, sí. Sí. Que los muertos en Cristo resucitarán primero, ese es cuando es el rapto, y luego dice que luego los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con él para estar en su Entonces ese es el rapto para mí. Sí, sí. No, y eso Pablo lo describe bien y yo creo que esos movimientos, primero los muertos y luego los que están vivos, yo creo que encontramos eso en Apocalipsis también, pero no lo encontramos en una forma directa, porque lo que hace Juan es repetir varias visiones de diferentes perspectivas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Cristo viene sobre un caballo blanco, al final en el capítulo 19 dice que los fieles están con él. Right? So, si uno quiere hacer una reconstrucción, podríamos decir que sí habrá un rapto, pero el rapto no es que me voy viaje al cielo y me quedo allá. Me voy a encontrar con Jesús que va a volver a cambiar todo en el planeta. ¿Entiendes? Eso como que concuerda más. Pero en todos estos asuntos, porque hay tanto simbolismo y metáforas, uno tiene que tener cuidado y no ser tan radical y literal. Lo que sí manda es que seamos fiel y que cuando muramos nuestras buenas obras nos sigan. ¿Yeah? So, una cosita que... Tomando las cosas literalmente, las 7 iglesias, ¿qué le pasó a esas iglesias? Oh, sí, sí. Bueno, lo único que promete el Señor, y esto es bien interesante cuando lleguemos a las 7 iglesias en 2 o 3 años, Jesús le dice a las iglesias, si no te arrepientes, peleará contigo, contra ti con la espada que sale de mi boca. ¿Entiendes? ¿Dónde es que uno ve esa espada saliendo de su boca? Al final del libro, cuando viene a destruir y a juzgar las naciones. Ahora, lo que le está diciendo Dios es que si tú no te arrepientes, yo te voy a tratar a ti como yo trato al mundano. ¿Entiendes? No creas que porque va a la iglesia que te escapa. No. También cuando le dice a los efesios, si no te arrepientes, sacaré el candelero de su lugar. ¿Sabe lo que le está diciendo a ellos? Tú no vas a hacer iglesia ya. Juan nos dice que los candeleros son la iglesia. Y si Jesús le dice a una iglesia, si no te arrepientes, yo voy a tomar ese candelero y me lo voy a llevar. Tú te quedas en un grupito, pueden tener actividades pro templo y de todo, pero dejan de ser iglesia. ¿Entiendes? Así que las advertencias, las amenazas, podríamos decir, son serias. Todo lo que Él promete en esos capítulos 2 y 3 tienen una correspondencia al final. Y estamos acostumbrados a pensar que no, mientras yo sea sellado por el Espíritu Santo, no hay nada. La sangre me cubre hasta que, olvídate. Apocalipsis dice, si te portas como un inconverso, vas a sufrir como un inconverso. Bien fácil. Sí. Algo que yo escuché anteriormente, obviamente no quiero persuadir a nadie, simplemente escuchar un comentario diferente. En una ocasión, en una clase, yo escuchaba y miraba Apocalipsis 3:10, cuando dice, porque no has negado mi nombre, yo te libraré del día del mal que ha de venir. Y en esa ocasión el maestro, reitero, solamente era un comentario que decía, mirando el modelo que Dios ha hecho en toda la historia, por ejemplo, cuando sacó a Lot para traer su generación, dice, me atrevo a pensar que nos vamos antes de que eso venga. Yeah. Bueno, Ujieres, hay un rebelde aquí. Es que como no lo siguieron la última vez que empezó el aplauso, trató ahora, a ver. Va a haber otro comentario. Ok,
te voy a decir el problema con ese pensamiento. Y no es suyo, es de el falso profeta que usted... El pastor testigo de Jehová tuyo. No, sí hay protección. Es claro, y vamos a hablar de eso de nuevo en 2 o 3 años. Porque está la marca de la bestia, pero también está el sello del nombre de Dios sobre los creyentes. Ahora, ¿cuál es el modelo? El pastor usó que Lot saliendo de la ciudad, que mucho bien le hizo, ¿verdad? Salir de esa ciudad salió peor. El trasfondo de ese rescate en Apocalipsis no está en Lot y los egipcios, sino en Ezequiel. En Ezequiel capítulo 9, Ezequiel ve una visión donde viene unos verdugos a la ciudad de Jerusalén y un sacerdote, ¿verdad? ¿Y a qué vienen? A matar a todos aquellos que son idólatras. Es juicio de Dios. Pero antes de que los verdugos maten a los idólatras, el sacerdote saca su lápiz, lapicero, lo que sea, y marca a todos aquellos que gimen y claman por la abominación de Israel. ¿Entiendes? Que hay aquellos que son fieles, que están en la ciudad, son fieles, no son idólatras, están ahí entre los idólatras, así que un sacerdote entra, los marca, y cuando estén marcados, entonces los verdugos entran y empiezan a matar a los idólatras. Bueno, en el libro de Apocalipsis es así. El sello de Dios te protege, pero te protege de la muerte eterna, no de la primera, no de la física, porque ni Jesús fue protegido de la muerte. Se espera que el cristiano padezca y muera, pero el sello significa que tú eres propiedad de Dios y que tienes protección espiritual. Ahora, para el que tiene la marca de la bestia, nosotros vamos esperando, marca de la bestia, que me va a poner algo aquí, que no voy a poder comprar. No, es una marca espiritual, son aquellos. Hay gente, no diría aquí, porque no me atrevo, no es que no haya, que hoy en día tienen la marca de la bestia. Eso lo que significa es que tú le perteneces al rey de las tinieblas. Ustedes tienen la marca de Jesús, el nombre de Jesús, serán columna de Jesús en su templo. ¿Entiendes? Son protegidos espiritualmente, no la carne, espiritualmente. Ahora, puede ser que la persona que tenga la marca de la bestia sea protegida por este mundo, por el sistema económico, no será perseguido, pero muere eternamente. Así es que yo lo veo. Así que la esperanza en el libro de Apocalipsis es que sí va a haber sufrimiento. Es el precio de seguir a Cristo. Es más, Pablo llama el sufrir por Cristo un regalo. ¿Yeah? Él dice, a vosotros es otorgado no solamente que crean en Él, sino que padezcan, que sufran por Él. Y él usa la palabra griega que él usa es la palabra regalo. No es como un plan B. No te escapaste así que llevaste, ¿verdad? No, básicamente que no, es parte del plan. Tú quieres ser como Cristo. Mira cómo terminó Cristo. Right? So, para mí, la enseñanza del rapto, de nuevo, aunque respeto a aquellos que tengan diferencia de opinión, es como si fuera un escape exit. You know? Me voy a escapar. You know, so en Apocalipsis hay como 2 niveles. Dios trae juicio sobre la tierra, pero esa tierra persigue a los santos. Así que los dos sufren, pero por diferentes razones y con diferentes consecuencias. ¿Hay más? ¿Algo más? Sí, sí. Es ley de vida que vamos a morir todos. Sí. O sea, me gusta como lo pones, pero lo pones como de una manera, voy a morir sí, con sí. Cristo. Creo que cada quien sabemos que en el momento en que decidimos servir al Señor y venir y entregarnos de corazón, sabemos que vamos a morir. O sea, es ley de vida, naces y mueres. Sí. Pero mi pregunta es esta. Hay mucha gente que yo conozco que sirvió, que vino,
pastores que se alejaron del Evangelio, pastores que se fueron, cuando recibieron, cuando estaban sirviendo, cuando sirvieron, cuando el Señor los selló. Mi pregunta es esta. Cuando una persona vuelve al mundo, porque muchos dicen, no, ese sello no se quita. Mi pregunta es, ese sello de que eres propiedad de Dios, ¿se puede quitar? ¿Lo puede Dios quitar? Habla Apocalipsis en esa parte de eso. Y eso, dos cosas. Lo primero es la razón por la cual yo enfatizo este asunto de la muerte. Claro, todo el mundo sabe que va a morir, right? Pero no pasa un día que yo no prenda la pantalla o oiga el radio y están prometiendo riqueza y vida eterna y que Dios te sana y cuántas otras cosas que no hay un énfasis en ninguno de los mensajes que he escuchado acerca de serle fiel hasta la muerte y posiblemente no recibir nada en esta tierra, sino simplemente la promesa de una vida eterna. Eso debe ser suficiente, pero no lo es en nuestra cultura. Si le doy duro, y una falta que tengo, que le voy a dar duro a eso hasta que muramos. Okay. En cuanto a los sellos y cuantas cosas, el Apocalipsis, el libro Apocalipsis no es un libro sistemático, así que habla de las dos formas, ¿sí? Porque habla de aquellos que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. No hay nada más cierto que eso, right? También dice, si no te arrepientes, borraré tu nombre del libro de la vida. ¿Entiendes? Tenemos de los dos. Y hay unos que hacen un sistema entero de que, bueno, la prioridad es que Dios decide y ya sabe y no hay lo que y está bien si quiere pensar eso, pero en Apocalipsis no es consistente de esa forma. Porque eso no le ayuda al creyente ser fiel si él piensa o ella piensa, bueno, yo estoy en las manos de Dios, no importa. No, Apocalipsis está diciendo, importa, vela, lávese la ropa, esté vigilante. ¿Entiendes? Hay una urgencia, uno puede descansar, ¿entiendes? Por eso es una retórica que encontramos, es como un estilo en este libro, pero lo más que quiere Dios con este plan es que nos arreguindemos de Él y estemos seguros que vamos a serles fiel hasta la muerte, porque es muy probable. Imagínense todos los ejemplos que nos da de gente pasando a la eternidad capítulo tras capítulo tras capítulo. Y hasta nos da el otro lado, los que están en el cielo gimiendo. ¿Hasta cuándo, oh Dios? Los degollados delante del trono. Mira, esos, había otra mano, sí. ¿Es digno para los cristianos aportar el color negro? Porque el color negro significa muerte, desgracia, ¿o solo aplica para los cristianos? Sí, el color negro es digno que los cristianos se pongan ese color como está asociado con negativismo y la muerte y todo eso. Okay. Yo creo que este asunto de colores, esos son cosas culturales. Y aún en la Biblia es así. Otra pregunta, okay, déjame terminar antes de... por ejemplo, en el libro de Apocalipsis hay muchos colores. Es más, si usted quiere hacer un proyecto, búscase una crayola y cada vez que vea el color, coloreanlo, you color it, y vas a ver como están los fieles y los infieles, donde caen la bestia escarlata, que tiene el color de la bestia, del dragón, de la ramera. Sí hay colores que se usan de esa forma, pero la Biblia es notoria por tomar símbolos negativos, escandalosos, que nadie hubiera gustado tenerlos, usarlos, y los cambia para algo positivo. ¿Entiendes? El ejemplo, como les dije, esta es la primera clase, ¿verdad? Ok, eso no fue la última clase. ¿Cuántas iglesias tienen el título Calvario? Right? ¿Qué significa Calvario? Calvario viene del latín, la palabra es skull. Skull. ¿Cómo se dice skull? ¿Calavera? Ok. Eso es algo moribundo de Halloween o algo así, ¿verdad? Y todas las iglesias se llaman Calvario. Ahora, en un tiempo, eso era algo, no. ¿Cómo le va? Es como darle mi iglesia se llama Tumba. Después de miles de años, quizá la iglesia San Tumba, y está bien. Pero en una antigüedad, eso era algo horrible. La cruz es como la silla eléctrica. ¿Entiendes?
imagínese usted nosotros cargando una silla eléctrica en una cadena. Ahora, quizá algunos fieles aquí no usan cadena, no sé, de la senda antigua. Pero sería lo mismo. Una silla eléctrica. Quizás le dan un botoncito y así. Pero, después de muchos años, con los colores, claro. O imagínense el último ejemplo que voy a dar, un ejemplo terrible. No les va a gustar que si hasta ahora no se han ido al mundo, después de eso se van. Jesús, cuando Dios llama a Ezequiel y está profetizando acerca de van a ir a Babilonia, Él le dice que tome, no sé cómo decir esta palabra, no sé si es una palabra mala en español. ¿Estiércol? ¿Eso no es buena? Y mierda, ¿eso es malo? Oh, ok. I don't know. Okay. La palabra por cuando uno va al baño, número 2. Dios le dice a Ezequiel, tome el número 2 y úsalo para cocinar. Que lo encienda y que cocine un sancocho o algo ahí, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Él, como buen sacerdote, dice, no, Señor, nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. ¿Verdad? ¿Y qué sucede? Dios dice, ok, está bien. Use estiércol de vaca o algo así. Que no sé, quizás es mejor, no sé. Ok. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos a Pedro que está ayunando, está en el techo, está orando, ve una frisa que se abre y animales inmundos, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿qué? Mata y come. ¿Y qué él hace? Él repite las palabras de Ezequiel. Nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. Pero en vez de esta vez Dios decir, ok, está bien, cómete algo, sin lo que sea. Dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Verdad? Y sucede 3 veces. Y el punto de eso es que, básicamente, que Dios ha abierto la puerta a los gentiles. ¿Yeah? En el tiempo de Ezequiel, los gentiles iban a recibir juicio. Bueno, no los gentiles, los judíos iban a entrar con los gentiles como un juicio sobre los judíos. Pero eran inmundos. Va a ir a una tierra inmunda, va a comer comida inmunda, vas a estar entre los inmundos. No hay solución. En el Nuevo Testamento, esos mismos inmundos ahora son candidatos de la gracia de Dios. ¿Sí? Así que vemos que Dios mismo transforma el simbolismo de varias cosas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Entiende? El negro es algo pequeño, la cruz es obscena. Sí, mis medias son negras, así que espero que no sea. Ok, aquí. ¿Qué rollo juega la gente judía o los hebreos en Revelación? Ya. Sí. No, buena pregunta. Los judíos se mencionan varias veces, Israel, etc. Lo interesante es que en el libro de Apocalipsis, y esto también es otro cambio, una de las cosas que hace Juan es tomar los símbolos que eran del judaísmo y los usan para el cristianismo. En otras palabras, que la iglesia viene siendo la nueva Israel. Doy un ejemplo. Estos dos testigos de los cuales estábamos hablando, esa imagen viene de Zacarías. Esos 2 testigos en Zacarías son Zorobabel y Josué, un gobernador y un sacerdote. Y esas dos figuras fueron instrumentales en construir el templo, el nuevo templo. Y se describen como 2 olivos. 2 olivos, un olivo aquí, un olivo acá, y suplen aceite al candelabro. Y el candelabro se refiere al templo. Llegamos al Nuevo Testamento y ¿qué hay? 2 olivos otra vez. Pero esta vez se describen como si fueran cristianos, con los candeleros. Esos son símbolos judíos, originalmente, que se referían a Israel, al templo, al sacerdote, que ahora son del cristiano. ¿Entiendes? Los 144,000, es el último ejemplo que uso. Vienen estos vientos destructores sobre la tierra.
Dios le dice a los 4 ángeles, aguanta los vientos, no destruya la tierra todavía, tengo que sellar a los 144,000, right? Judíos, ¿verdad? 12,000 de cada tribu. Una de las cosas que hace Juan, y íbamos a hablar de esto hoy, pero con las preguntas la próxima vez. Juan continuamente en el libro de Apocalipsis oye algo, right? Oye algo, pero cuando da la vuelta a ver lo que es, ve otra cosa. ¿Entiendes? So, por ejemplo, en este asunto, él oye el número, 12,000 de las tribus. Pero cuando da la vuelta a ver, lo que ve es un número, un gentío sin número, de todo lenguaje, de toda población. En otras palabras, tenemos los dos lados de la misma moneda. La iglesia está siendo representada por símbolos de Israel. Esos 144,000 no son literalmente 144,000, es un gentío de personas, el nuevo Israel. So, en cuanto a Israel actual, yo diría que para ellos, según el Nuevo Testamento entero, el camino es claro. Aceptan a Cristo y serán parte de Israel. Si no aceptan a Cristo, no serán parte de Israel. Eso es el único camino después de la crucifixión de Jesús. ¿Entiende? Hay algunas escatologías que tienen un lugar especial para los judíos y apoyan todas las injusticias o lo que sea que haga Israel. Israel no puede hacer nada malo. Sin embargo, eso no es bíblico. No es bíblico. Yo creo que el papel de Israel es el papel de cualquier persona. Está dentro o está afuera. ¿Entiende? Sea judío, sea gentil. Ajá. Sí. Sí. Ok, pregunta acerca del milenio, ¿dónde vamos a vivir todo eso? Ahora, el milenio, contrario al rapto, por ejemplo, hablamos de varias posiciones acerca del rapto, ¿verdad? El milenio es más difícil. Y esa es una área donde yo sí diría, puede ser que no haya milenio, puede ser que haya milenio, puede ser que haya un post-milenio. Porque en verdad hay como diferentes direcciones en Apocalipsis. Ahora, lo que yo sí diría es que cualquier pensamiento que ubica lo que va a suceder ahí en un lugar en la tierra, misses the point. ¿Cómo podría decir eso? Que no está siguiendo el punto de Juan. Le digo por qué. Porque en Apocalipsis consistentemente vemos una relación entre la iglesia y el templo, la novia y Dios estando con su pueblo. En otras palabras, que las imágenes son muy fluidas. Diría yo que sería difícil hablar de dónde va a suceder esto y cuándo va a suceder. Lo que sé es que hay 3 opciones y hablaremos de eso cuando lleguemos más cerquita, pero en verdad cualquier interpretación que busque una ancla literal es difícil porque de la forma en que él habla de esa ciudad, de ese milenio, es una forma muy simbólica. De nuevo, un número, 1000 es otro de los números simbólicos de Apocalipsis. La última pregunta. Sí, muy rápido. Sé que ya lo he repetido muchas veces, pero has dicho que el libro Apocalipsis no es temático. Entonces, Sistemático. Entonces, quiero, para todo el que enseña la Biblia o no predicador, ¿cuál sería entonces el tema principal que gobierna el libro Apocalipsis? Yo creo que diría quizás 2 cositas, hay mucho que decir, pero más que todo es que persevere hasta el fin y que en eso Dios es soberano y Dios es fiel, porque la soberanía de Dios abarca desde el principio al final
Eso es el papel de Dios, pero el cristiano es ser fiel, pase lo que pase, sea antes, después, durante, lo que sea. Eso es lo que yo diría.